Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital. Vietnam, cerca de ti. Oriundo del estado Mérida, nacido el 15 de marzo de 1957. Tiene 29 años ordenado como sacerdote jesuita. Hoy vamos a conocer un poco más del padre Numa Molina, sin etiqueta. ¿Cómo está, padre? Bienvenido Sin Etiqueta. Qué gusto. Pase por acá, siéntese, Gracias. póngase cómodo. Gracias. Me siento muy feliz de iniciar este programa que estamos estrenando hoy por la pantalla de Venezolana de Televisión con alguien como usted, José Molina. Hoy vamos a conocer y a quitarnos un poco, bueno, nos retiramos, si así lo desea, el distanciamiento lo permite, el tapaboca, para conversar un poco con... Más allá del padre Numa Molina, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha tenido, digamos, la dicha de conocer, nosotros queremos indagar un poquito más de ese José Molina, que nació en el estado de Mérida, oriundo del estado de Mérida, un pueblito muy hermoso, Mucuchachí, ¿cierto? Sí, Mucuchachí, pero eso me suena mucho a la muchachada, a la gente pequeña, a los jóvenes, y queremos conocer un poco a ese padre Numa, pero ese padre Numa que estuvo una infancia y que dentro de esa infancia uno ha vivido un montón de cosas. ¿Cómo fue la infancia de José Molina? Mira, mi infancia transcurrió entre el silencio de los campos donde nací, porque yo nací en Mucuchachí, pero no específicamente en el pueblito. Recuerda que son parroquias, centros poblados, y luego hay aldeas dispersas alrededor. Así que yo nací 4 horas caminando más adentro de ese pueblito. Es allí donde transcurre mi infancia, yo diría, pues sí, hasta los 12 años. Claro, iba y venía porque hubo una etapa que tuve que ausentarme de la aldea para poder hacer los estudios de 4º a 6º grado, porque en aquella región de los pueblos del sur de Mérida no existía un liceo en toda la zona. Ahora, ¿cómo era la niñez? ¿Cómo era ese José Molina? ¿Era travieso? ¿Qué tanto lo podían regañar en su familia? Porque todos los niños cometen travesuras lindas, travesuras sanas, pero travesuras al fin. Sí, yo recuerdo que yo sí fui travieso, sí. ¿Qué tipo de travesuras hacía, por ejemplo? Oye, hacer tremenduras con mis hermanitos. En alguna oportunidad recuerdo que incendié había un trapiche, en los campos es normal el trapiche, donde va quedando el bagazo, y en el verano el bagazo es casi pólvora, ¿no? Es una yesca que prende muy fácil, y yo quería ver qué pasaba y incendié aquel bagazo. Estuvo a punto de quemar mi casa, ¿no? Estuve a punto de quemar mi casa. ¿En cuántas oportunidades estuvo a punto de...? Esa historia no la tienen todos los niños, ni todas las personas tienen historias de quemar la casa y uno no se imagina. También hacía mis carritos, eso era parte de más que todo de mis diríamos, manualidades de niño. Hacía mis juguetes, porque en el campo pues no existían los carritos que vienen hechos, que los puedes comprar en el mercado. Entonces yo me hacía mis juguetes con latas, con material desechable, hacía mis juguetes, ¿no? Yo soy el mayor de mi familia y era el único varón, porque después venía una hermanita, después vinieron otros 2 hermanos, el último fue un hermano. Entonces, sí, tremenduras de jugar con mis compañeritos, jugar al caballo. ¿Tiene ahorita conexión o relación con alguno de esos compañeros con que jugaba allá en Mérida? Mira, me los he encontrado hace como 2 años más o menos. Me encontré a uno que fue mi compañero de tremenduras y de juegos y de infancia, pues de la infancia
desde los 6 años en la escuelita del campo, ¿no? Fue consentido, porque a veces el primero siempre tiende a ser el niño más consentido y después el último. Quienes tienen más de 2 o 3 hijos, por lo menos 3 hijos, siempre el primero y el último son los más consentidos, y los del medio, digamos que los padres por cuestiones típicas no le prestan mucha atención. ¿Qué tan consentido era José? Bueno, mi papá siempre tenía como costumbre que el mayor debía de algún modo ocupar el puesto de mando cuando no estaba él. Eso es como muy normal en los hogares andinos. De tal modo que además en mi casa hay una costumbre de que el menor le pide la bendición al mayor. De tal modo que en mi casa de algún modo me inculcaron como mucha responsabilidad. Es decir, tú eres el mayor y tú tienes que ser responsable, es el que tiene que dar ejemplo, es el que tiene que marcar la pauta cuando nosotros no estamos, cuando no están los padres, ¿no? ¿Y qué pasó entonces el día que casi incendia su casa? No marcó mucho la pauta, digamos que esa no era la pauta. No, por supuesto que no. Pero sí, de hecho, yo recuerdo que sentía aquello como un peso de responsabilidad fuerte a la hora porque me lo inculcaron. Tú eres el mayor y tienes que hacer las cosas bien. Y de algún modo eso me ayudaba para mis tremenduras también, porque me frenaba, ¿no? Decía, oye, no, tampoco. Yo recuerdo que después tal vez esas tremenduras se hicieron más evidentes en mis tiempos de formación en el seminario, de hacer tremenduras también, de echar broma a mis compañeros y eso, ¿no? Ahora, dentro de esa familia, que además fue una familia muy bonita, con esos hermanos, ¿cómo era la relación? Antes de digamos, accionar o pensar en cosas familiares, ¿cómo era esa relación, digamos, con los hermanos, con las mujeres, sobre todo de la familia, que uno siempre tiene como una relación muy hermosa en el ámbito familiar? Muy fraterna, muy de hermanos. A nosotros eso también fue enseñanza de familia. Ustedes tienen que respetarse y quererse porque ustedes son hermanos, son miembros de una misma familia, vivir unidos, estar un poco como los pollitos con la clueca, sentir ese calor de familia. Yo recuerdo que tuve un hogar muy cálido, un hogar muy humilde, campesino de campo adentro, pero muy cálido. Ahora, ¿cómo tomar o mantener esa calidez dentro de la familia? Una pérdida muy temprana que tuvieron también ustedes con su madre. Sí. Específicamente usted, cuéntenos esa historia. En sus brazos quedó su mamá. Sí, yo tenía 11 años y bueno, mi madre iba a dar a luz la tercera hermana, la cuarta de las hermanas, porque, o sea, antes que yo había una hermanita que era especial y murió muy temprano. Bueno, no tan temprano, murió después de que muere mi madre, ¿no? Sin embargo, tuve que pasar por esa experiencia tan dura de tener que ayudar a llevar a mi madre en un jeep destartalado, que era lo que había en el pueblo, y en el que todavía estábamos enfrentando 5 horas de viaje más. Mi madre iba a dar a luz a su cuarto hijo, sería en este caso su cuarta hija, y a raíz de eso pues la llevaron al pueblo donde había un dispensario que tenía unos escasos, diríamos, frascos con algodón y algunos cuantos alcoholes, no era más nada, ¿no? Mi madre se enferma a mitad de camino porque era ese tramo largo de 4 horas, entonces hicimos 2 horas hasta quedarnos en casa de un tío que vivía a mitad de camino y después al día siguiente seguiríamos el viaje hasta el pueblo. Para mí eso era muy bonito porque iba yo de paseo con mi papá, con mi mamá, se habían quedado en la casita de campo mis otras 2 hermanas y en la noche se enferma mi madre, da luz a mi hermano menor y queda muy grave, tienen que llevarla en hamaca desde esa aldea hasta el pueblito, en busca de salud, de alguna salida.
En hamaca significa en cuatro palos, ¿no? Como cargan los enfermos en Imagínate. camilla, en un campo, ¿no? Pero esto no era camilla, era una hamaca que le ponen dos palos y hay dos personas que cargan delante y otros detrás. Eso es muy común En los en los pueblos. pueblitos andinos. Es así como llegan al pueblo y ahí no había nada. Y había una enfermera que mucho hacía, pero no tenía nada, no tenía cómo resolver, no había un médico. Yo después me enteré que había un médico nombrado que lo pagaba el gobierno, pero que nunca iba. Y eso a mí me causó mucho dolor, de verdad, cuando me enteré, ya después de grande, ¿no? Imagínate. Por eso yo escribí, por ahí debe estar en internet hace tiempo, un artículo que se llama Un médico para Dominga. Y ahí lo que digo yo, bueno, cuando hablaban mal de los médicos cubanos, yo decía, si en mi infancia, ¿qué me hubiese importado a mí que el médico fuera cubano, venezolano o de cualquier nacionalidad? Si me importaba era que hubiera un médico para que le salvara la salud a mi madre. Sin embargo, tuve que pasar por esa experiencia tan dura de tener que ayudar a llevar a mi madre en un jeep destartalado, que era lo que había en el pueblo, y que en el que todavía estábamos enfrentando 5 horas de viaje más, subiendo y bajando montañas llenas por caminos peligrosos, escarpados, bueno, y como a hora y media del viaje muere mi madre, muere en mis brazos. Después de haber dado a luz, o sea, Después de haber dejando dado a luz a mi hermano menor. a un bebé pequeño que Sí, también claro, pasó que a ser quedó la de horas de responsabilidad. nacido. Pasó a ser la responsabilidad también de ustedes como familia. Sí, claro, claro. Mi hermanita, la especial, la llevaron unos padrinos de ella que cuidaron de ella hasta que mi padre se casó de nuevo. Hubo un segundo matrimonio y mi madrastra se encargó de cuidar de ella el tiempo que duró después. Se convirtió en una mamá para la niña, ¿no? Claro. ¿Cómo le decía a su madre a usted? Joséito, José, Numa. ¿Cómo era? Numa. Siempre le dijo Numa. Siempre me han llamado Numa. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el nombre de Numa? Por ahí leí algunas apreciaciones. Es un nombre que tiende a ser como más árabe. Bueno, mira, Numa es romano. Si mi madre fue la que más influyó en que me pusieran Numa, porque había un tío que era un lector empedernido y él siempre iba a la casa y echaba cuentos de historia, era sobre todo muy amigo de la historia, y él hablaba de un Numa Pompilio, que había sido el segundo emperador romano, que había sido un rey que le había dado mucho progreso a Roma. Yo escuchaba esos cuentos del tío, ¿no? Y el tío le dijo a mamá, le convenció de que si era un varón, lo pusiera Numa. Pero mi papá le dijo, mira, si el niño nace el 19 de marzo, solo se va a llamar José, más nada. Pero nació el 15. Por el día de San José, nací el 15. Nació el 15, así que le Entonces, pusieron Numa igual. mi madre se ganó el que me pusieran el segundo nombre. Pero como la mamá siempre tiene una influencia directa en uno desde niño, pues ella desde niño me llamó Numa. Es raro entonces para usted que recibirlo con el nombre de José. Ah, sí, es muy extraño. Sí, Es muy pocos me raro. conocen como José. Ahora, de su madre, ¿qué cosas? Porque uno siempre, cuando va para casa de la mamá o cuando uno se reencuentra con la madre, no hay nada más que el arroz con pollo que hace mi mamá, por ejemplo. Sí. ¿Qué le recuerda a su madre en el tema de la gastronomía, de esas cosas sabrosas que además en Mérida hacen y saben hacer? Sí, yo recuerdo de mi madre, bueno, las hallacas de diciembre, que son especiales. Siempre decimos que la mejor hallaca es la de mi Siempre. mamá, pero en el caso de mamá yo recuerdo eso, recuerdo que hacía una arepita andina increíblemente buena. Era, no sé, no la he comido, o sea, tan buena como esa, ¿no? Además porque mi madre era una mujer con un sentido de solidaridad muy grande y siempre mantenía la arepita cerca del fogón caliente porque por ahí pasaban viajeros que iban a aldeas que quedaban a 4 horas más adentro y siempre orillaban ahí su burrito, su mulita, porque mamá les tenía su buena taza de café con un pedazo de arepa. Qué rico. Para que fuera como la merienda y seguir de nuevo el camino, ¿no? Qué rico. Eso Sí. es típico además de nuestro Eso lo recuerdo de mi paisaje. madre. Mi madre era una campesina que sabía apenas leer y escribir. Pero son de esos sabios de la vida, ¿no? Que yo recuerdo así. Bueno, en cuanto a gastronomía,
la comida típica campesina, ¿no? Por ahí me contaron también que uno de los grandes sueños de su madre era justamente que se convirtiera en sacerdote. Esa decisión de pasar a ser sacerdote quizás fue influenciado por ese sueño de su madre, de haberla perdido tan joven y de haber materializado uno de sus grandes anhelos. Sí, yo creo que psicológicamente algo debe quedar ahí, ¿no? Y por otra parte, mirándolo desde el punto de vista religioso, yo creo que también es un milagro de mi madre, ¿no? Porque yo me hice sacerdote cuando yo ingreso al seminario de 25 años. Yo primero fui maestro de escuela. Y mi madre, cuando tenía 6 años, recuerdo, estaba lavando, ella, lavaba y mientras yo jugaba por ahí con algunas hormiguitas, yo hacía mucho carreteritas a la orilla del camino, por donde pasaban los jeeps, porque eso es muy común, es lo que uno ve, los jeeps que pasan casi echando la tierra hacia abajo, ¿no? Entonces ella me dice, dentro de todo eso me dice, mira hijo, así yo quiero el día de mañana ganarme la vida, si toca, ¿no? Es decir que, digamos, también tenía otro sueño. Sí, ella me dice, si toca para que tú vayas al seminario. Exacto, Sí. estaba, digamos, no influenciado ni manipulado, sino también esos sueños de los padres que uno como hijo quiere cumplir. Eso pasó, Verónica, eso fue un momento, yo dije, ¿qué será eso, no? Estaba muy pequeño. Muy formado, muy bien, pues con valores cristianos. Mi madre fue mi catequista, ¿no? Ella me enseñó a rezar. Por cierto, recuerdo que cuando tuve que defender mi tesis doctoral, que fue en espiritualidad de la comunicación, yo comencé, una vez que fui aprobado, diciendo, doy gracias a la mejor profesora de espiritualidad de la comunicación que he tenido, mi madre, porque fue la primera que me puso en contacto con Dios y con la vida, con el entorno, ¿no? En la intimidad familiar le digo, papá, ¿usted por qué se puso en esa cola? Si es la primera vez que a mí me tocaba confesar, había una cola de gente, y cuando yo te veo que te acercas a confesarse, yo me sentí más nervioso todavía. Cuando hablamos de los padres, hablamos de su madre que la perdió muy joven y su padre que recientemente también lo acaba de perder. Sí. ¿Cómo fue ese trayecto de vida junto a su padre? Y bueno, ya que le pasó a otro plano junto a Dios en este momento, pues ¿cómo se siente, padre Numa? Bueno, mira, yo le doy gracias a Dios y a la vida porque me dejó a mi papá tanto tiempo, ¿no? Mamá se la llevó muy joven, pero papá lo tuve casi 91 años. Iba a cumplir 91 años en diciembre venidero. Y bueno, mi papá para mí fue un amigo. Papá, claro, yo era el mayor, siempre que yo regresaba de vacaciones a la casita de campo y después al pueblo, porque papá cuando ya pues mis hermanos menores tenían que estudiar, él se vino, compró una casita en el pueblo y se vino allí. Entonces, pues ese mundo de relaciones con mi padre era la relación de amigos, recuerdo, ¿no? En la que hablábamos de muchas cosas. Yo recuerdo que para mi papá yo era como también un confidente, ¿no? Al punto de que una cosa muy, yo diría que hasta difícil en mi vida como sacerdote que recuerdo, es que cuando yo llego al pueblito ya ordenado sacerdote, me piden que me siente a confesar, porque había una cola inmensa de gente confesando, ¿no? Y por el otro lado, por otra nave de la iglesia, se sienta el sacerdote, el párroco, a confesar. Pero de momento el párroco se tiene que retirar y yo me quedo solo en el confesionario. Era el primer día, eran las primeras confesiones que yo iba a hacer. Yo estaba muy nervioso. Claro. Eso generalmente dan muchos nervios. Oye, es una persona que está poniendo en tus manos lo más íntimo de su vida y más en un acto sacramental. Y yo recuerdo... Padre, le trajimos un dulcito. Ven,
Fue Ah, difícil, ya, fue sí. difícil porque pero nos dijeron que usted come de todo, que a usted le encanta el dulce. ¿Le gusta el Sí. quesillo? Sí, sí. Bueno, puede comérselo, ahí está. Es mi, no sé, me adivinaron porque ese es mi No, no postre fue tanta favorito. adivinanza, fue un trabajo harto de, de investigación y por eso le trajimos el quesillo. Quizás no es como el que prepara en su familia o su hermana Bueno, o su ya gente de al Mérida. probarlo les diré, yo soy buen catador de quesillo, Aquí ¿no? estaremos esperando que usted lo pruebe. Siga contando la Entonces, experiencia. Cuando te comentaba de dónde íbamos, porque en Del, estas conversaciones así familiares... no, del tema del confesionario, los nervios que se entonces sienten. claro, cuando yo miro la cola, mi papá estaba en la cola del párroco Ajá. para confesarse. Y cuando yo veo es que mi papá se ha pasado para acá y está en la cola para confesarse conmigo. Qué difícil. Eso me generó más nervios, ¿no? Y yo recuerdo que después de que pasó todo ya en casa, en la intimidad familiar, le digo, papá, ¿usted por qué se puso en esa cola? Si es la primera vez que a mí me tocaba confesar, había una cola de gente, y cuando yo te veo que te acercas a confesarse, yo me sentí más nervioso todavía. Y él me responde, hijo, yo estaba consciente que en ese momento no era mi hijo el que estaba ahí, sino el sacerdote. Y con eso me cayó. Con eso, No eso fue podía- más que suficiente. No, eso fue más que suficiente y no pude decirle más nada. Así que, bueno, de esas cosas tuve con mi padre, de contarme él las situaciones, sus proyectos de hombre campesino, trabajador. Cuando llegaba, que me tardaba para ir, siempre él alguna cosa tenía para mostrarme, el conuco, el nuevo sembrado, algún proyecto que tenía de siembra o de vida agrícola. Mi padre fue un agricultor de toda la vida. Ahora, Sí. ¿y cómo eran esos encuentros familiares ya cuando no estaban en la faena laboral, que uno se relaja en diciembre, en esas fiestas, en los cumpleaños? Porque esas celebraciones, venezolano es venezolano, no importa si eres de los Andes o eres de la región central, uno le gusta la pachanga. ¿A usted le gusta la Sí, pachanga realmente? sí, claro que me gusta. ¿Cómo es el padre Numa en esos escenarios Yo- familiares? Primero que nada, hay un refrán no, es más bien como un proverbio chino, bueno, un refrán, en definitiva, que dice, cuídate de aquel líder espiritual que no dance, ¿no? La danza, el baile no es malo, es una cosa buena, depende de lo que hagas con él, ¿no? Claro. Así que yo de pequeño a mí me gustaba bailar, me gusta bailar todavía. Y eso es muy sano. Yo recuerdo que en Roma, cuando llegó el primer invierno que tuve que vivir allá, ponía alguna música que me gustaba y bailaba solo en mi cuarto, ¿no? Lo único que después me di cuenta que le hacía ruido en lo que zapateaba al compañero que vivía en la habitación de abajo en el edificio, ¿no? ¿Y de qué país Que era ese compañero? Era un alemán, ¿no? Ah, no, sí, muy complicado, muy Entonces, complicado. muy difícil que el alemán entendiera. Bueno, pero en el pueblo sí, mira, la Navidad, qué sabroso, ¿no? Esperar, yo recuerdo de niño cuando llegaban las fiestas, sobre todo Navidad, era una alegría inmensa hacer el pesebre, prepararse para las hallacas, hacer las hallacas en común, las hacíamos algunas veces 2 o 3 familias que se reunían. En Semana Santa, amasar el pan. Eso es también una cosa hermosa en los pueblitos del sur de Mérida, porque el pan se hace en horno de barro, una especie de un horno que parece una especie de iglú, pero de tierra. Y bueno, es todo un día para amasar el pan y siempre se hace entre 2 o 3 familias, pero igual pasa en Navidad. Claro, en Navidad pues siempre había, si el 24, el 31, la fiesta en el pueblo, el templete que llamaban en esa zona, le decían templete en la Plaza Bolívar. Y bueno, ahí iba Se uno escapaba usted a a encontrarse con los medianoche. chamos. Mira, no fui joven de regresar muy tarde a dormir, ¿no? Eso papá lo recordaba con mucha, él decía que yo no le había dado Dolores de cabeza, sí. menos mal. Sí. Imagino que sus hermanos quizás Pero, probablemente, ¿no? Pero sí, disfrutaba, un rato lo disfrutaba muchísimo, con mis amigos, con mis amigas, compañeras y compañeros de escuela, de infancia. Eso para mí siempre fue
muy, muy agradable. Así que las fiestas pueblerinas, yo creo que joven que se cría en un pueblo y no haya disfrutado de la fiesta del pueblo, de la cultura del pueblo, Claro. pues realmente algo falta ahí, ¿no? Porque eso forma parte también de la riqueza hasta psicológica, hasta de salud espiritual, ¿no? Yo estoy buscando una fotografía porque además su familia es muy extensa. Yo se la voy a mostrar y la vamos a poner en pantalla para que la vea. Su familia es sumamente extensa. Cuéntenos Sí. quiénes son esos, porque Sí. ahí estaba su padre. Ahí Sí, todavía claro. estaba su padre. Sí, esta ¿En qué momento fue esa fotografía? esto fue cuando cumplí 25 años de ordenado sacerdote. Esto fue en el 2017. Sí, porque ya tiene 29, ¿cierto? Sí, ya tengo 29. Fueron como 3 días de fiesta en la familia. Hablando de fiesta, por eso Sí, le muestra la foto. Me fui a Mérida, ahí estábamos, ese día salimos en un autobús que lo llevaba un sobrino. El sobrino que está aquí delante, el que está sentado con la bebé, él es el del autobús, el que nos llevaba. Y ese día fuimos hasta la zona del valle a comer pastelitos andinos, toda la familia. Después fuimos por algunos parques de Mérida. Bueno, eso fue como parte de lo que teníamos programado. Ya para ese momento yo ya había tenido la misa de los 25 años. Ah, bueno, en celebraciones le invito a que se coma el quesillo, para que usted nos dijo Gracias. que iba a ser el catador de quesillo. Vamos a ver si Gabriela Irausquín, que es nuestra compañera, es nuestra productora, ella ahí se gradúa como cocinera de quesillo, hay que gastronómica. Vamos a ver. Vamos a ver, porque me dijeron, ese es Bueno, la textura ya da buena referencia. Sí, buena referencia. Vas bien, Gabriela, vas bien. A mí me gusta mucho el quesillo, mi papá hace un quesillo muy bueno. ¿Qué tal? Muy bueno. Entonces hay que darle unos Riquísimo. aplausos a Gabriela. Ahorita después le voy a pedir a Gabriela, le voy a decir Claro, que es mi dulce favorito para que nos traiga a todo el equipo. Así que, riquísimo el no, quesillo, sí, cómaselo, sí. cómaselo tranquilo, porque nosotros tenemos aquí, bueno, es una conversación. Como aquí es sin etiqueta. Exacto, usted se come su quesillo sin etiqueta. Cuando la gente me encuentra, algunas veces me pasa que casi que, oye, pero casi es usted, el padre Numa, ¿puedo tomarme una foto con usted? Pues claro, pues puede tomarte una foto y te puedes tomar un café. Hablando de las confesiones, padres, porque además es unas interrogantes que uno siempre, a veces ve un sacerdote, un padre, bien sea familiar, digamos cercano a uno, y uno lo ve a veces como una persona distante o lejana, y por el contrario, siempre está muy conectado con la gente. Usted siempre lo estuvo desde sus inicios, antes de ser sacerdote, siendo maestro, pero ahora esa vocación, o cómo hace para que esas personas rompan quizás un poco esa distancia que pudieran sentir por el respeto que usted mismo imprime a la investidura como sacerdote. Mira, yo me cuido mucho de eso y algunas veces me quedo hasta extrañado porque la gente, bueno, después que estoy en el canal llevando La Santa Misa. la Santa Misa los domingos y otras cosas que hago también, programas para el canal, en Semana Santa, en épocas, bueno, y siempre pues tengo presencia en los medios, en las redes. Cuando la gente me encuentra, algunas veces me pasa que casi que, oye, pero casi es usted, el padre Numa, ¿puedo tomarme una foto con usted? Pues claro, pues puede tomarte una foto y te puedes tomar un café y desafortunadamente porque mi agenda es bien apretada, pero ya me encantaría vivírmelo por los barrios, por los cerros, por ahí, con la gente, compartiendo, que cuando lo hago disfruto un mundo. Eso lo hago, pero tal vez mucho dentro del trabajo pastoral, ¿no? Pero ya quisiera tener como tiempo para estar de modo mucho más directo y libre con la gente. El sacerdote tiene que dejarse tocar de la gente, tiene que, como dijo el Papa Francisco, oler a oveja, oler a pueblo. Y eso no se logra sino brindándole confianza, siendo uno más con el pueblo. El clericalismo es lo que ha alejado a los sacerdotes y es lo que ha generado también esa distancia entre el pueblo que es la iglesia y uno. Entonces, yo realmente no he sentido esa
no he sentido yo de mi parte, Dios me guarde, no quiero nunca supuesto. convertirme en una especie de persona inalcanzable. Yo soy uno más del pueblo y así quiero que me vean. Le invito a que se coma otro bocado del quesillo porque nosotros nos vamos a parar un momentico para esa caja, si quiere. Nos paramos un momentico. Sí. Ahí hay algunas preguntas que no me corresponde hacerlas a mí, sino son preguntas, si quiere yo lo ayudo por acá. Son preguntas que, bueno, se generaron entre todos. Para conocer un poquito más al padre Numa. Ahora si quiere por acá la cajita. Y usted va sacando una por una, va a leer y va respondiendo. Madre mía. Son varias, son como 5 preguntas. Esto no lo Pero esperaba además, yo. no lo esperaba, bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Playa o montaña? Ya sabemos la respuesta aquí nosotros, pero dígalo usted. Montaña. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos fotografía y también la vamos a estar colocando en pantalla en esa pasión que siente el Numa y que siempre lo sintió desde muy Sí, joven sí. en la montaña. Cuéntanos. Caminar, ir a la montaña. Inclusive una vez con un grupo de compañeros tuve una aventura de irnos a escalar un pico que nadie había salido ahí en los pueblos del sur y logramos llegar. Fueron 7 días. 3 días sobrevivimos sin agua. Entonces, bueno, yo sé lo que es la montaña y la disfruto un mundo muchísimo. Me parece además que, no sé, yo como teólogo la veo como el símbolo de Dios, ¿no? Siempre en tiempo de Jesús, la montaña, el monte, cuando Jesús iba a hacer cosas importantes, subía a la montaña, ¿no? Es verdad, para conectarse Sí. un poquito más. Ahora, Sí. pero sí va a la playa. No, me encanta la playa, pero no soy de pasar varios días en la playa, ¿no? ¿Cómo va el padre Numa para la playa? Porque uno siempre va, bueno, con su toallita, su chorcito, Yo voy con mis shortcitos a la playa, como un cristiano como normal. cualquiera más. Muy y bien. disfruto la playa muchísimo. Riquísimo, además Sí, es una sí. de las cosas más divinas que también Sí, tenemos en sí, el sí, país. claro. Otra preguntita, vamos a ver qué sale por acá para el padre. ¿Periodista o sacerdote? Ajá. Yo soy un sacerdote periodista. ¿Por qué? O sea, Porque se vinculan las dos, se vinculan las las dos. dos pasiones. Pero claro, y nunca las he dejado. Tanto es así que mi tesis en teología la hice sobre espiritualidad de la comunicación. No quise separar porque son dos pasiones para mí. Pero primero y antes que nada fui y soy sacerdote. Y desde el sacerdocio ejerzo el periodismo. Hermosísimo, Sí. además con toda la conexión que se tiene con Venezolana de Televisión y bueno, con todo lo que ha hecho. A ver cuántas quedan. Quedan 3. Quedan 3. Dios mío, ¿qué vendrá por ahí? Arepa, ¿asada o andina? Andina. Ya respondió. Y si es la que hacía mi madre, más todavía. Ahora, pero ¿quién está ahí ¿sabe como- quién quedó haciendo la Ajá. arepa más buena después de mi madre? Mi madrina de bautizo. Sí. Mi madrina, que es una viejita querida en el alma, hace mucho que no la veo, está ya anciana, Ana Rojas de Noguera. Vamos a Nunca poner la una foto olvidaré. de la madrina Ana también en pantalla porque tenemos información de la madrina Ana y la vamos a estar colocando. Otra preguntita, la penúltima. Penúltima. ¿Perros o gatos? Perros y gatos. Y gatos. ¿Y quién es Hachi? Tengo un perrito, pero también los gatos me gustan, ¿no? Los gaticos son muy tiernos pero bueno, tengo un perrito, un mucuchíe, Ajá. está cachorrito ahora, pero bueno, es un perro muy inteligente. Le da compañía. Se llama Sí, Hachi, claro. ¿no? Sí, se llama Hachi. Por la película. Tiene un poco... Por la película, tiene que ver con eso, claro. Ah, hermosísima. Además, Sí, esa es película. una película que... Lloró con esa película. De verdad, y yo la he visto varias veces. Y no Es llora, padre. Sí, es hermosa. Es Sí, hermosa, sí, ese ciertamente. perrito esperando Es esa para mujer. llorar, tiene unas escenas, es algo hermoso. Además estaba basado en una historia real. Es cierto. Sí, sí. Vamos con la última, se la paso. A ver qué hay por aquí. ¿Música llanera o salsa? Música llanera. Sí. Sí. Zapatea y Soy todo. más, esa es una de las cosas que yo siento como vacío, nunca he podido aprender, no es que no he podido, no me he dedicado a aprender a bailar el joropo, a bailarlo bien. Que es dificilísimo, Sí, además. es difícil, sí. Un poco zapateo, pero me encanta la música llanera. Sí, Y la me música, encanta. sobre todo de contenido. De contenido, claro, sí, sí. Esa Ahí. música de contenido. Bueno, aquí conocimos un poquito más al padre. Vamos a sentarnos. Si quiere seguir comiendo su quesillo, se lo come sin ningún tipo de problema, que aquí Gabriela pasó toda la noche haciendo el quesillo. Toda la noche Gabriela haciendo el quesillo para que se sintiera cómodo, en confianza y, por supuesto, hablar de estos temas tan cruciales, tan importantes, tan necesarios. Sí. Conocernos sin etiquetas, profe. Sin padre, ¿qué etiqueta, profe? sin etiqueta, ¿verdad? Conocernos sin etiquetas. Bueno, yo también soy profe. Ah, bueno, es cierto. Profe y padre, ¿viste? No me
no me equivoqué tanto. Fue lo primero que hice, enseñar. ¿Por qué no siguió por qué se fue por el periodismo y no se enfocó en el tema de la educación quizás, ya que tenía mucha vinculación con el tema educativo? Mira, a mí la comunicación me gustaba de niño. En mi casita de campo yo hacía con aquello que se hace con los vasitos de helado. Un hilito se introduce el telefonito. Con mi hermanita hablábamos y después con carrizos o carruzos hacíamos unas redes larguísimas, de modo que allá me podía escuchar mi hermana y yo hacía que estaba aquí en una radio, que estaba narrando noticias y eso siempre, el tema de la comunicación yo siento que lo llevaba de niño. Después en la vida de seminario se me despertó más aún, hubo un mentor que fue, lo recuerdo con un amor inmenso, el padre Hugo Ancil, que fue un sacerdote muy meritorio en Mérida. Y él fue el que me animó y me dijo, mira, tú tienes muy buenas cualidades y en mi tiempo de seminario, pues yo hacía locución en off en el canal de la diócesis de Mérida y hasta llegué a estar de narrador de noticias en horario estelar en alguna oportunidad. Ay, hay que buscar esos archivos, padre, para ver qué tal. Sí. Podemos buscarlo aquí, lo podemos poner a hacer de guardia. Una guardia en el noticiero. Pudiéramos ponerlo. Sí, sí, puede ser también. Vamos a conversar ahí con el ministro, a ver. Yo interpreto la vida como una vela, ¿no? Como una barquita de vela. Y es Dios el que sopla. Si es Él el que sople, que Él no me llevará para un abismo. Él siempre me llevará a buen puerto. ¿Alguna, digamos, miedo que tenga el padre Numa? Quizás uno pudiera asumir por el mismo tema de ser sacerdote, saber que uno tiene que liberarse de los miedos, pero también es difícil cuando son miedos que uno tiene que confrontarlos a veces quizás muy de cerca. ¿Algún miedo particular que hayas tenido o que haya tenido durante su vida? Tenga. Yo sí puedo decir que tuve miedos en el sentido de oye, miedo a ciertos riesgos, pero no recuerdo un miedo en particular así, y yo creo que en la medida que yo he ido, eso lo digo hasta en mi perfil por ahí en las redes, en la medida que he ido conociendo a Jesús de Nazaret, Él me ha ido enseñando cómo vivir la vida en libertad y dejar que Dios sople la vela. Que Dios sople, no la velita de que alumbra, sino la vela de mi barquita, ¿no? De su vida, de su camino. Yo digo, sí, yo interpreto la vida como una vela, ¿no? Como una barquita de vela. Y es Dios el que sopla. Si es Él el que sople, que Él no me llevará para un abismo, Él siempre me llevará a buen puerto. Se ha sentido señalado también que ha sido un padre muy vinculado al tema de la comunicación social, no solamente por ser periodista, sino, digamos, por las coyunturas que hemos vivido en los últimos años en el país. ¿Se ha sentido señalado, ha sentido, digamos, un poco de frustración por ese tema? Me he sentido señalado, sí, claro. He sentido que me hacen juicios, que dicen cosas. Yo recuerdo que cuando comencé a usar Twitter, la primera vez que una persona me ofendió en Twitter, yo me sentí mal. Y dije, ¿por qué me ofende? Pero además de esas ofensas groseras, ¿no? Falta de respeto al otro. Y después cuando revisé el Twitter del Papa y vi lo que le decían al Papa, yo dije, bueno, si al Papa le dicen todo esto. Y también pensando en otra cosa. Si a Jesús le dijeron todo lo que le dijeron, que era un comilón y amigo de pecadores y de prostitutas que vivía para arriba y para abajo, puro montando banquete, si eso dijeron de Jesús, ¿qué no dirán de nosotros? Así que sigue adelante. Yo eso es lo que siempre digo, no me preocupa eso. Me viene ahí aquel dicho del Quijote, si los perros ladran, nosotros cabalgamos. Es porque nosotros cabalgamos. Es así. ¿Cambiaría algo de la personalidad, de su personalidad? A veces uno puede hacer una mea culpa y uno dice, mira, yo por lo menos, Verónica, soy súper terca. Entonces yo quisiera cambiar un poquito mi terquedad. Las cosas no son siempre como uno dice. ¿Usted quisiera cambiar algo de usted? No. Hubo un momento en la vida sí que pensaba que yo estaba siendo como demasiado bondadoso y que yo tenía como demasiado cercano a la gente y entonces había tenido algún problema que me había causado mucho dolor. Y yo dije, bueno, eso me pasa justamente por darme demasiado quizás a la gente,
Hasta que un gran amigo y director espiritual mío en Guatemala, en un curso largo que hice allí, me enseñó a entender que ese era el Numa que yo tenía que amar, porque ese era yo. Ese es el niño que yo tenía que amar, ¿no? Y que así tenía que ser, y así tenía que llevar mi vida. Así que no, hoy yo te digo, sí, claro que estoy en ese proceso. Como ser humano, uno cada día debe aprender cosas nuevas, debe estar siempre abierto al cambio. Pero estar abierto al cambio no significa que yo tenga que cambiar mi personalidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser cercano a la gente, de ser feliz entre los pobres, de ser feliz en el barrio, de ser feliz con un grupo de campesinos campo adentro, eso a mí me da una vida enorme, yo no lo cambiaría por nada. Y estoy segura que además su familia tiene un excelente concepto de usted. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con su hermana, con sus sobrinas, y ellas enviaron un audio. A veces no siempre uno escucha lo que piensa o lo que siente la familia por uno, pero ellas nos hicieron llegar 2 audios. Usted nos va a decir quién es la que está hablando y bueno, su apreciación al respecto. Vamos a ponerlo para que lo escuche el padre. Tío hermoso, bendición, bendición. Tío, es inevitable no pensar en ti y sentir tantas emociones juntas. Todos los momentos compartidos en familia y todo es hermoso siempre con su presencia. Eres una persona muy especial para mí, para mi vida. Creo que estés siempre presente, su figura como sacerdote, como persona espiritual para todos nosotros, pues nos enorgullece para mí ser tu sobrina. Quiero que sepas que te amo, que te deseo lo mejor siempre. Bendiciones, te amo. Ahí escuchamos a Génesis. Sí. Génesis. A veces uno a la familia no le dice muy seguido que lo ama. No sé si ocurre dentro de la familia de usted, pero a veces también es muy lindo escuchar que no te den pena de decirlo públicamente como lo hizo Génesis. En mi familia hay algunos que no tienen ninguna pena en decirme que me aman, de mis sobrinos. Entre los hermanos hemos aprendido también a decirnos que nos amamos. Eso es muy bonito. Es más, yo soy partidario de eso. Yo digo, si no me gusta te quiero o se te quiere, me parece, eso se te quiere, me parece como impersonal, ¿no? Distante. Sí, distante, ¿no? Es más, no me gusta. Generalmente en familia y con los amigos y con la gente querida, yo le digo te amo, porque y es que el amor es un pecado. Si lo más hermoso es sentirse uno amado, si el amor es la fuerza que mueve esta humanidad, que mueve esta tierra. Por encima de cualquier cosa. Por encima de todo, claro. No solamente Génesis nos hizo llegar este audio, también Glaimar nos mandó un audio que se lo vamos a poner para que sepa lo que sus 2 sobrinas, hijas de su hermana Gladys, sienten por usted. Vamos a colocarlo. Hola tío, quería enviarle este audio para recordarle que usted siempre es mi guía, mi mentor y mi padre. Eso es lo que eres tú, tío. Gracias por siempre estar presente en nuestras vidas, gracias por tus consejos que son siempre valiosos y necesarios. También gracias por enseñarnos que el amor es la base para lograr todo. Te amamos hasta la eternidad y le mandamos un abrazo y un beso gigante. Qué hermoso escuchar. El amor sin duda mueve al mundo. Sí, eso es lo que sienten. Sí, claro. Yo, eso de sentirlo de mis sobrinas y bueno, de haberlo sentido ahorita, hace poco apenas que nos tuvimos que reunir alrededor de la memoria de papá, alrededor de la memoria, no de la presencia, y ahora de la memoria, ¿no? Porque el viejo sigue estando presente, sigue estando ahí, tan cercano, tan como fue mi papá, como fue él, también original hasta el final, ¿no? Y pude sentir ese cariño, ese amor de mi familia, de todos, y además verlos, porque somos 9, somos 4 del primer matrimonio de papá y 5 de la segunda familia, pero que nos queremos todos muchísimo. Y pues sentir que además esperaban que yo, diríamos,
diera línea, ¿no? Dijera qué vamos a hacer ahora, porque en esos momentos de pérdida de un ser querido, generalmente uno queda así como en shock, ¿no? Sí. Y claro, eso yo ya lo presentía y fui como preparando los planes, ¿no? Un plan A, un plan B. Yo siempre soy mucho de planificar y de mirar esta alternativa y si esta no me funciona, la otra. Y yo no sé, cuando estamos en esta lucha en la que yo he tenido que vivir, en una lucha al lado del pobre, con la gente he aprendido que hay que tener planes hasta el número 10. Por si acaso. Por si acaso. Entonces con mi familia pues ahora los sentí muy cercanos, muy obedientes, muy esperando que yo dijera qué vamos a hacer ahora y cómo vamos a gestionar pues primero lo que fue el velorio de mi padre y luego lo que venía después de mi madrastra, la abuelita, cómo iba a quedar, o sea, para que ella se sienta bien, para que se sienta cuidada, querida y atendida por todos, porque en definitiva todos le tenemos un amor inmenso. La amamos como la amaba papá, ¿no? Claro. Sí. Además que hizo su segunda familia con esa mujer sí, y eso también se extiende. Y fue además en los amores. fue como una mamá para mis hermanos que quedaron pequeños, ¿no? Claro. Sí. Claro, no quedaron tan perdidos, digamos, de la claro. maternidad. Y hablando de amores, padre, siempre pues a nosotros nos llama la atención, sobre todo de un padre. Usted comenzó a incluirse, digamos, en el mundo de Dios desde los 25 años, pero de los 25 años a su adolescencia, esos amores que tuvo Numa Molina. Mira, lógico, yo diría que en las cosas de Dios estoy desde pequeño, ¿no? Porque yo me formé en una familia muy cristiana, muy católica, católica y cristiana. Pues yo siempre diferencio una cosa de la otra. Una cosa es ser religioso, tener una religión, otra cosa es vivir el cristianismo en la praxis. No obstante, yo fui un joven, como todo joven, que nací en un pueblo donde estuve además 3 años ejerciendo como docente. Y por supuesto que tuve mis amores. ¿Cuántos amores tuvo Numa Molina? De lo de cuántos amores, eso sí no te puedo dar detalles. Dar detalles, no, pero de que tuve mis novias, que tenía mis sueños de constituir un hogar, de tener de casarme y tener unos hijos y tener una familia. Eso es un sueño de cualquier joven normal en un pueblo, en la ciudad, donde sea, ¿no? Sobre todo si está enamorado. Eso me ayudó mucho. Para mí todo eso ha sido aprendizaje en la vida, ¿no? Primero porque el día que yo me decidí por el sacerdocio, ya había hecho un discernimiento claro de qué era lo que quería. No iba a ir a estar allí aparentando o tratando de decir que optaba por una vida célibe y por el sacerdocio como mi vida definitiva y después no vivir eso, ¿no? Eso creo que me ayudó muchísimo para mi discernimiento como persona y como sacerdote. ¿Y se ha encontrado con esas exnovias que usted tuvo? Claro que sí. ¿Y qué pensaron ellas al instante cuando descubrieron que el que había sido su novio, bueno, se iba a convertir en sacerdote? Mira, yo no sé qué habrán pensado ellas. Yo de todos modos... No le he preguntado, ¿no? Creo que les ha ido muy bien, que tienen sus matrimonios, que tienen sus hogares, que tienen sus hijos. Y a mí, pues yo siempre les deseo lo mejor, ¿no? Me imagino que ya tienen nietos más bien, ¿no? Claro. Hay algunas de estas exnovias que ya no están en Venezuela, creo que están fuera del país, porque tienen sus hijos fuera y todo eso, ¿no? Esa es parte de la vida, ¿no? Y también una de las cosas que a mí yo recuerdo esa experiencia, es cuando me viene un joven que me viene llorando por amor. Llorando porque tiene un guayabo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues yo sé que es eso, ¿no? ¿Cómo se enguayabó el padre Numa? Bueno, cuando no era padre en su momento. Esos guayabos que uno siente guayabo por los novios, los exnovios, oye, me dejaron, esa sensación de abandono, de pérdida. Unos lo viven cantando, otros lo viven saliendo con sus amigos. ¿Cómo lo vivió usted en su momento? Mira, yo recuerdo un caso en una oportunidad que estaba llorando porque estaba en mi cuarto y estaba llorando porque me había dejado la novia que era como mi novia oficial, ¿no? Cuando digo novia oficial es porque la que conocía también la familia. tenía
En algunos casos se daba que, oye, apareció una chica por ahí que uno decía, oye, me gusta. Qué tal, linda. Qué linda. Y entonces, de momento se enteraba la novia oficial y bueno, matique café, pues. Claro. Y ese día yo estaba muy mal y una de mis hermanas, la mayor de mis hermanas, la negra, le decimos la negra, Chabela, Isabelina, ella se asoma a mi cuarto y me ve que estoy sobre el escritorio de mi cuarto y entonces me ve llorando y me dice, ¿usted qué es bobo? ¿Es que acaso es la única mujer esa la que existe? Es que usted no puede tener otra novia, no sé qué. Yo recuerdo que esos fue como el consejo que le brotó a mi hermana así del alma y yo dije, oye, ¿verdad? Pues ¿por qué me voy a acabar la vida? Pero en el fondo eso pega, ¿no? Y cuando te encuentras con un joven así, pues uno sabe entenderlo. Oye, porque también yo he pasado por esa experiencia. Es decir, si no fuéramos humanos, ¿cómo entenderíamos a los otros humanos? Así es. Pero hay algunos casos, he conocido casos de sacerdotes que pareciera que como que se extrañan a lo humano, como que llegamos a un punto en que no, eso no es conmigo, yo no tengo ese problema. No, justamente el pueblo nos va a amar mucho más en la medida en que se da cuenta que somos humanos y que desde ahí, desde esa pequeñez y desde ese barro que somos, como somos todos los humanos pecadores, con defectos, que desde ahí Dios va construyendo en uno alguien capaz de animar y de acompañar al pueblo en lo espiritual, ¿no? Así es, Padre, Sí. muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy complacida por habernos acompañado hoy en nuestro programa estreno con el Padre Numa, agradecida porque logramos conocerlo un poquito, quitándole las etiquetas de sacerdote, conociendo más a ese muchacho travieso, ese muchacho que se enamoró y ese muchacho que sigue dando amor a todo el mundo. Gracias, Padre, pero quisiera además aprovechar que usted está aquí para que nos eche la bendición al programa, sin etiqueta, hoy estrenando con el Padre Numa. Gracias, Verónica, por haberme invitado. Es un honor para mí estar en tu programa y estar inaugurando este espacio. A mí estoy contentísimo y el mejor regalo que puede brotar de mi alma es desearle lo mejor y decirte que esto va a ser un éxito porque no hay espacios así en la televisión venezolana. Es importante, hacía falta en Venezolana de Televisión y que Dios los bendiga, que los bendiga siempre a todo el equipo. A todas y a todos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Nosotros en una próxima oportunidad también nos vamos a seguir viendo sin etiqueta para conocer a esas personalidades de todo tipo de área, tanto política como deportiva, cultural, conocerlas un poco más sin etiqueta. Gracias por habernos acompañado. Ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital. Vietnam, cerca de ti.